Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de quinto secundaria. El tema que vamos a ver es determinantes. Los determinantes. Se llaman determinantes a un valor escalar que se le asocia a cada matriz y se denota por el valor de A entre dos líneas. En este caso, se puede representar así o simplemente escribir de la matriz A. Esto me va a indicar el determinante de la matriz A. Tenemos tipo de matrices. En este caso tenemos la matriz de orden 1. Se llama, se llama determinante para una matriz de orden 1 o de primer orden que está formado por el elemento A11, que viene a ser el mismo elemento. En este caso, un elemento que pertenece a una fila y a una columna. Y ahora, su determinante de esta matriz que contiene un elemento, o sea, de primer orden, simplemente va a ser el mismo elemento. Por lo tanto, si yo tengo mi matriz A, que está formada por un elemento de orden 1, 1, o sea, una matriz de orden 1, el determinante va a ser el mismo elemento. Veamos un ejemplo. Acá tengo una matriz de orden 1 que vale 8. Su determinante va a ser 8. Tengo una matriz B cuyo elemento o único elemento va a ser menos 15. En este caso es una matriz de orden 1. El determinante de dicha matriz va a ser igual menos 15. En este caso, como el elemento es menos 15, el determinante también va a ser menos 15. Tenemos la matriz de orden 2. En este caso, aquella matriz que va a ser cuadrada, que tiene dos filas y dos columnas. Este es un ejemplo de matriz de segundo orden. Para llegar al determinante de esta matriz es el siguiente. El determinante de la matriz A va a ser igual. Tenemos a los elementos de la matriz y para hallar su determinante multiplicamos los elementos de la diagonal principal menos los elementos de la diagonal secundaria. En este caso sería A11 A11 por A22 menos A21 por A12. Entonces, al multiplicar los elementos de las diagonales, esos dos valores se van a restar. Tener presente que siempre se va a empezar con los elementos de la diagonal principal. Veamos un ejemplo. Me piden hallar el determinante de la matriz A y tengo la matriz A siguiente. En este caso, una matriz de orden 2, cuyos elementos vienen a ser 3, 4, 5 y 6. Para hallar el determinante simplemente multiplicamos los elementos de la diagonal principal. 3 por 6 y luego le voy a restar el producto de los otros elementos de la diagonal secundaria, que viene a ser 5 por 4. Entonces 3 por 6 menos 5 por 4, eso va a ser igual a menos 2. Entonces esta es la forma de desarrollar o hallar el determinante para una matriz de orden 2. Vamos a ver la matriz de orden 3. En este caso, para hallar el determinante de una matriz de orden 3, vamos a aplicar la regla de Sarrus. Acá tenemos una matriz cuadrada de orden 3, 3 filas y 3 columnas. Aplicando la regla de Sarrus consiste en, se trasladan las dos primeras columnas al final de la matriz y se hacen multiplicaciones en dirección a las diagonales como se indica. Entonces yo tengo los elementos de mi matriz cuadrada, de la cual lo voy a colocar tal como está. Y luego la primera y segunda columna se va a volver a escribir. O sea, esta primera columna se colocó aquí. Y esta segunda columna también se coloca aquí. Entonces empezamos a hacer la multiplicación en dirección de la diagonal principal. Entonces tomamos el primer elemento, luego el siguiente y acá hemos tomado elementos de una diagonal. Entonces sería A11, A22 por A33. Se multiplica. Luego le voy a agregar los elementos de la otra diagonal que corresponden a esta, a partir del segundo elemento. Segundo elemento de la primera fila. Entonces sería A12 por A23 por A31. Luego le voy a agregar más el tercer elemento, que corresponde a una diagonal. En este caso, comenzando con este elemento, A13 por A21 por A32. Una vez que he hecho todo el producto de cada uno de los elementos de estas diagonales, lo voy a sumar. Ahora, ¿qué más se hace? Ahora vamos a tomar la otra diagonal, que viene a ser la diagonal secundaria. Entonces acá yo tendría, como están el mismo arreglo, tienen el mismo arreglo, ya también voy a empezar del tercer elemento de la fila 1. Entonces sería A13 se va a multiplicar con A22 y A31, más la otra diagonal, que viene a ser A11, A23 y A32, más los otros elementos que vienen a ser A12 por A21 por A33. Una vez que yo tengo estos dos valores para cada una de las diagonales, voy a restarlo.
Entonces, al unir las dos operaciones tenemos, tener presente que siempre de una matriz de orden 3, las dos primeras columnas se van a volver a copiar. Entonces, multiplicamos los elementos de la diagonal. Entonces, acá tendría, comenzando del primer elemento de la primera fila, A11 por A22 por A33, más A12 por A23 por A31, más A13 por A21 y por A32. A esto le voy a restar el producto de las otras diagonales, que corresponden aquí. A13 por A22 por A31, más A11 por A23 por A32, más A12 por A21 por A33. Entonces, al trazarlas, al multiplicar los elementos de las diagonales, esos dos diagonales lo voy a restar. En eso consiste la regla de Sarrus. Veamos un ejemplo. Miren allá el determinante de la matriz A y tengo una matriz cuadrada de orden 3. Aplicamos la regla de Sarrus. Copiamos los elementos tal como está y repetimos la columna 1 y la columna 2, que lo tengo acá. La columna 1 y la columna 2. Aplicamos la regla de Sarrus. En este caso multiplicamos la que es diagonal principal. 1 por 2 por 1, 2. 0 por menos 1 por 3, 0. 5 por 2 y por 4, eso es igual a 40. Ahora menos los otros elementos de la otra diagonal. 3 por 2 por 5, 30. 4 por menos 1 por 1, menos 4. Y 1 por 2 por 0, eso es 0. Estas dos operaciones lo estoy restando. Al operar, obtengo el determinante de la matriz A, que va a ser igual a 16. Tenemos otro ejemplo. Hallar el determinante de la matriz A de la siguiente matriz. Una matriz de orden 3 filas y 3 columnas. Aplicando la regla de Sarrus, volvemos a escribir los elementos. Y repetimos la primera columna y la segunda columna. Entonces hacemos la multiplicación. La diagonal principal corresponde a esto. 2 por menos 1 por 1, menos 2. 2 por 0 por menos 1, 0. 3 por 1 y por 2, eso es 6. Menos, una vez que he terminado todas las diagonales, voy a restar. Con el producto de las otras diagonales. 3 por 1 por menos 1 es 3. 2 por 0 por 2, 0. 2 por 1 y por 1, eso es 2. Al operar todo esto, me va a salir menos 1. Por lo tanto, el determinante de esta matriz de orden 3 va a ser igual a menos 1. Vamos a ver el teorema de Plus. Esto es para hallar el determinante de una matriz de orden 3. El determinante de una matriz de la forma A de elementos IJ de orden n por m es igual a la suma de sus productos obtenidos de multiplicar los elementos de cualquier fila o columna por sus respectivos cofactores. Veamos aquí un ejemplo. Sea la matriz de orden 3, en este caso tengo una matriz A de orden 3. Para aplicar o hallar el determinante usando el teorema de Plus, vamos a tener que trabajar con una de las filas. En este caso, vamos a trabajar con la primera fila. Se va a trabajar con la primera fila. Tener presente la ubicación de los signos. En este caso, esta es la forma de los signos que va a llevar la matriz, comenzando con el signo más, luego menos y sigue más. En este caso, para una matriz de orden 3. Si fuera una matriz de orden 4, continuaría los signos intercalados. Si acá es más, continúa menos. De la misma forma el siguiente. Si era más, ahora sigue menos. Luego continuamos. Menos, más, menos. Si habría otro más, sería ahora más. Y así sucesivamente. Abajo sería más, menos, más. Como vamos a tomar los elementos de la primera fila, nos vamos a concentrar en los signos de la primera fila. O sea, más, menos y más. Ahora, vamos a ver el desarrollo. Tenemos la matriz. En este caso de la matriz A, vamos a tomar la fila 1. Corresponden los elementos A11, A12 y A13. Entonces, a partir de estos elementos vamos a trabajar con determinantes de elementos que no se va a tomar. Entonces, el determinante de la matriz A va a ser igual. Tomamos el primer elemento, A11. Tener presente aquí los signos. En este caso, los signos va a ser más, menos, más. Entonces, aquí sería el elemento A11 positivo. Y como se va a tomar esta fila, este elemento también pertenece a esta columna. Por lo tanto, esta fila con esta columna no se va a considerar. Y los elementos que me quedan son estos. Y voy a hallar el determinante de estos elementos. Que viene a ser A22 y A32. Y A23 y A33. Entonces voy a hallar el determinante de esto multiplicado por el elemento A11. Siguiente elemento de la fila 1. A12. Entonces lo tengo aquí que va a multiplicar por el determinante. Tener presente que los signos más, menos, más
Como acá es menos, le va a corresponder menos. Entonces tomamos este elemento que le corresponde a la fila 1 y a la columna 2. ¿Qué elementos no se han tomado ahí? Estos elementos, por ejemplo. Ten presente que no se va a considerar ni la fila 1 ni la columna 2. Por lo tanto, me quedan estos elementos de color rojo, A21 y A31, que están aquí. Y luego A23 y A33. Entonces el elemento 1, 2 se va a multiplicar con el determinante de estos elementos, más el tercer elemento, A13. Recuerda los signos, más, menos, más. Por lo tanto, al tomar este elemento, se va a multiplicar por el determinante de una matriz de orden 2. En este caso, este elemento pertenece a la fila 1 y a la tercera columna. Por lo tanto, los elementos que están en la primera fila y tercera columna no se va a tomar. Estos son los elementos que me quedan. Entonces sería A21 y A31. Y los otros elementos A22 y A32. Entonces, cada elemento se va a multiplicar con el determinante de dichas matrices, respetando también los signos. Esta es una forma para hallar el determinante de una matriz de orden 3. Veamos un ejemplo. Me piden hallar el determinante de la matriz A. Y acá tengo la matriz A, que vamos a aplicar el teorema de Laplace. Tener presente qué fila vamos a considerar. En este caso voy a trabajar con la fila 1. Entonces, trabajando con la fila 1 son estos elementos con los que vamos a trabajar. No nos olvidemos de los signos. La ubicación de los signos en la primera fila viene a ser más, menos y más. Entonces comenzamos. El valor de 1 se coloca y comenzamos a usar el determinante de la matriz que queda. No se va a considerar ni la fila 1 ni a la columna 1 porque 1 pertenece a la columna 1. Me quedan estos elementos, entonces voy a hallar el determinante de estos elementos. 2, menos 1 y 1 y 2. Luego sigue 0. Recuerda que en esta posición esto sigue es menos. Sería menos 0 y sería el determinante de la matriz. 0 pertenece a la primera fila y a la segunda columna. Por lo tanto, no se van a tomar estos elementos. ¿Qué me quedaría? 4, 5 y 1 y 2. Entonces voy a dar el determinante de esos elementos. Luego sigue el elemento 3, que le corresponde signo más. Entonces sería más 3 y hallamos el determinante. No se considera la fila 1 ni a la columna 3. Entonces me quedarían estos elementos. Entonces voy a hallar el determinante de estos elementos. 4, 5 y 2 menos 1. Entonces, una vez que tengo eso, vamos a hacer la operación. Sería 1 por, hallando la determinante, sería 2 por 2, 4, menos 1 por 1, menos 1. Menos 0. Igual, hallamos el determinante. 4 por 2, 8, menos 5 por 1, 5. Más 3, y sería 4 por menos 1, menos 4, menos, y 4 por 2, 10. Entonces, desarrollando esto tendría 4 menos 1, menos por menos más, y 4 más 1, 5. De la misma forma acá, 8 menos 5, 3, pero multiplicando por 0 va a ser simplemente 0. Menos 4 menos 10, menos 14. Y sería 3 por menos 14. Entonces, 1 por 5, 5, y 3 por menos 14, menos 42. Entonces, el determinante de esta matriz de orden 3 va a ser igual a 5 menos 42, menos 37. Entonces, el determinante de esta matriz es menos 37. Vamos a ver un ejemplo 2. Me pide ya el determinante de la matriz A, una matriz de orden 3. En este caso lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con la segunda fila. Entonces estos son los elementos con los que vamos a trabajar. Tener presente también los signos. En este caso, como es la segunda fila, vamos a trabajar con el signo menos, más y menos. Entonces empezamos. Tomamos el primer elemento que es menos 2 con su respectivo signo que debe ser menos. Entonces sería menos menos 2. Y vemos que cuáles son los elementos del determinante. Se va a tomar este elemento y esta columna no se va a considerar. Por lo tanto me queda 5, menos 3, 7 y 2, que lo tengo aquí. De la misma forma el siguiente elemento, 0, le corresponde signo más. Y no tomamos, recuerda, fila 2, columna 2. Entonces los elementos que me quedan, 3, 7, 1 y 2. Luego seguiría menos el valor de 4. De la misma idea. No se toma la fila 2 ni columna 3. Entonces me queda 3, 5, 1, menos 3, que lo tengo aquí. Entonces desarrollamos menos por menos más, 2 positivo. 5 por 2, 10, menos 3 por 7, menos 21. Entonces sería menos 21, más 3 por 2, 6, y 1 por 7, 7. Menos 4 multiplicado por 9 por menos 3, menos 9, menos 1 por 5, 5. Entonces acá tendría 10 menos 21, 31. Y 2 por 31, 62.
0 por cualquier número va a ser 0. Y menos 9 menos 5 menos 14 por 4 va a ser 56. Porque menos por menos más. Al final el determinante de esta matriz va a ser igual a 62 más 56 igual a 118. Entonces tener presente con qué fila vamos a trabajar y la ubicación de sus signos. Vamos a ver el menor complementario. Dado una matriz cuadrada A de orden n, el menor complemento de un elemento, en este caso para una matriz A, de la forma del elemento A y J, va a ser determinada o es el determinante que se obtiene al suprimir la fila I y la columna J, en la que se encuentra el elemento A y J, y se representa por M y J. O sea, esto me representa el menor complementario. Veamos un ejemplo. En este caso, esto es parecido al teorema de Laplace. Entonces tengo mi matriz A, que está de la forma una matriz de orden 3. Entonces, si yo voy a hallar el menor complementario representado por la letra M del elemento 1,1. Entonces observamos cuál es el elemento 1,1, que viene a ser este de aquí. Este es el elemento 1,1. Entonces no se va a considerar este elemento que pertenece a la fila 1 ni a la columna 1. Entonces me quedan estos elementos. Entonces el menor complementario va a ser la matriz de estos elementos. A22 y A32. A23 y A33. De la misma forma, si yo trabajo con el menor complementario del elemento 1, 2, que pertenece a la fila 1 y columna 2, que viene a ser este de aquí. Entonces, no se va a considerar a la fila 1 ni a la columna 2. Me quedarían los elementos A21 y A31. A23 y A33. Entonces, el menor complementario de este elemento va a ser el determinante de los elementos que no se va a considerar. Luego, el menor complementario del elemento 1, 3, que viene a ser este de aquí. Entonces, este elemento pertenece a la primera columna, perdón, a la primera fila y a la primera columna. Entonces, su determinante de ese menor complementario va a ser estos elementos. A21 y A31. Y A22 y A32. Entonces, en eso consiste hallar el menor complementario. Veamos un ejemplo. Tengo la matriz A de un orden 3×3. Entonces, vamos a hallar el menor complementario del elemento A23. Entonces, el menor complementario de A23 se representa por M23. Entonces, ubicamos ese punto. M23 me indica fila 2, columna 3. Fila 2, o sea, en la segunda fila, y la tercera columna, primera, segunda y tercera columna. Entonces, el valor que va a considerarse va a ser el 4. Entonces, ¿qué elementos no se va a considerar? No se va a considerar los elementos de la columna 3 ni los elementos de la fila 2. Entonces me quedaría 6, 1, 2 y menos 1. Entonces el menor complementario del elemento 2 y 3 va a ser igual a la determinante de 6, 1, 2 y menos 1. Entonces hallando eso sería 6 por menos 1 menos 6 menos 2 por 1, 2, obteniendo el valor de menos 8. Entonces el menor complementario del elemento A23 representado por M va a ser igual a menos 8. Vamos a ver aquí algunas propiedades. Si yo tengo el determinante de una matriz A, eso va a ser igual al determinante de la transpuesta de la matriz A. También si tengo el producto o voy a hallar el determinante de un producto de matrices, eso va a ser igual al determinante o al producto de cada determinante de dicha matriz. O sea, el determinante A por B va a ser igual al determinante de A por el determinante de B. Tercera propiedad. Si se intercambian dos filas o dos columnas de una matriz, el determinante cambia de signo. Por ejemplo, acá tengo una matriz cuyo determinante sería 3 por 1, 3 y 2 por 4, 8. Sería 3 menos 8 menos 5. Si intercambiamos las filas, o sea, la primera fila cambiamos de posición con la segunda fila. Entonces, en este caso, si cambiamos eso, por ejemplo, esta primera fila va a bajar a la segunda fila. Y lo que estaba en la segunda fila sube a la primera. Entonces, si hallamos el determinante sería 2 por 4, 8 menos 3 por 1, 3, que obtiene 5. Entonces, al intercambiar filas o al intercambiar columnas, el signo cambia. En este caso, si es negativo, se convierte a positivo. Propiedad 4. Si una matriz tiene dos filas o dos columnas iguales, su determinante va a ser 0. Observemos aquí. Tengo una matriz donde las dos columnas, columna 1 y columna 2, tienen los mismos elementos. Si sucede eso, la determinante va a ser 0. Para esta matriz, su determinante, en este caso matriz de orden 3,
observamos que la fila 1 y la fila 3 tienen los mismos elementos. Como tienen los mismos elementos, por lo tanto el determinante de esta matriz de orden 3 va a ser igual a 0. Tener presente eso. Propiedad 5. Si una matriz tiene una fila nula o columna 0, su determinante va a ser 0. En este caso tenemos una matriz de orden 2 donde tenemos que la segunda columna, los elementos es 0. Por lo tanto, el determinante de esta matriz va a ser 0. Tenemos aquí otra matriz de orden 3 y observamos que la tercera fila, los elementos es 0. Si sucede esto, el determinante de esta matriz también va a ser 0. Entonces, sexta propiedad. Si dos filas o dos columnas de una matriz tienen elementos respectivamente proporcionales, su determinante va a ser 0. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz de orden 2. La primera columna, 2 y 5. Esos van a ser sus elementos. Y la segunda columna, 6 y 15. Como puedes observar, 6 viene a ser un múltiplo de 2, o sea, es un 2 por 3. Y observo que 15 también es un 5 por 3. Como puedes observar, 6 y 15 son proporcionales a 2 y 5. Porque a 2 le multiplicas por 3 sale 6 y a 5 multiplicas por 3 sale 15. Si sucede eso, si son proporcionales, el determinante es 0. Acá también observamos una matriz de orden 3, donde observamos los elementos de la fila 2 y los elementos de la fila 3. Observamos que los elementos de la fila 3 son el doble que los elementos de la fila 2. Entonces, como son el doble, son proporcionales. Por lo tanto, el determinante de esta matriz va a ser también igual a 0. Séptima propiedad. Sea A una matriz de orden n, se cumple. Si yo tengo una matriz y a su vez esa matriz se le multiplica un escalar, el determinante de ese producto del escalar con la matriz va a ser igual al escalar elevado a un exponente en n, donde n va a ser el orden de la matriz. Todo eso multiplicado por la determinante de A. Tener presente que el escalar pertenece a los números reales. Veamos un ejemplo. Tengo la matriz A que es igual de una matriz de orden 2. Ahora, si hallamos el determinante, sería 3 por 2 menos 4 por 1, que eso es igual a 2. Entonces el determinante de esta matriz es igual a 2. Ahora, tenemos un valor de B, una matriz B, a la cual se le está multiplicando 4 veces la matriz A. Por lo tanto, B sería igual. Este escalar 4 se va a multiplicar con cada elemento de dicha matriz. Sería 4 por 3, 12, 4 por 1, 4, 4 por 4, 16 y 4 por 2, 8. Al hallar nosotros el determinante sería 12 por 8, 96 menos 16 por 4, 64, obteniendo 32. Por lo tanto, el determinante de la matriz B va a ser 32. Tener presente que la matriz B es la matriz A multiplicado por un escalar 4. Como puedes observar aquí, la matriz B, el determinante de la matriz B va a ser igual al determinante del escalar 4 multiplicado por la matriz A. En este caso, usando la fórmula, el escalar sale y se eleva a un exponente que es el orden de la matriz. Entonces este 4 saldría que es el escalar y se eleva al orden de la matriz que es 2. Entonces sería 2 al cuadrado, multiplicando por la misma determinante. Como la determinante A vale 2, sería 4 al cuadrado 16 por 2, 32. Por lo tanto, cumple la igualdad. El determinante de la matriz B vale 32 y al usar esta forma sale también 32. Entonces está demostrado que se cumple la propiedad. Propiedad número 8. El determinante de una matriz escalar, triangular inferior o triangular superior es igual al producto de multiplicar los elementos de la diagonal principal. Por ejemplo, acá tengo una matriz de orden 4, 4 filas y 4 columnas. Observamos que su diagonal principal, los elementos debajo de esa diagonal principal son 0. Entonces es una matriz triangular superior. Si sucede eso, lo que voy a observar es lo que se va a hacer para hallar el determinante de este tipo de matrices es multiplicar los elementos de su diagonal principal. Entonces sería el determinante de esta matriz va a ser igual a 1 por 5 por 8 y por 10, obteniendo el valor de 400. Entonces eso va a ser el determinante de mi matriz A de orden 4. Propiedad 9. Si a una fila se le suma o se le resta un múltiplo de otra fila o columna, su determinante no se altera. Por ejemplo, acá tengo una matriz de orden 2. Vamos a hallar su determinante. 3 por 2 menos 4 por 7, obteniendo el valor de menos 22. Ahora, si hacemos que a la fila 1 le vamos a agregar la mitad de la fila 2, entonces a la fila 1, a estos elementos de la fila 1 le voy a agregar la mitad de la fila 2.
Entonces, la mitad de la fila 2, que vienen a ser mitad de 4, 2, más 3, sería 5. Mitad de la de 2 sería 1, más 7, 8. Entonces tengo nuevos elementos para la fila 1 porque se ha agregado la mitad de la fila 2. Sería 5 y 8 y los mismos elementos de la fila 2, 4 y 2. Al hallar el determinante, vamos a observar que sale el mismo. 5 por 2, 10, menos 4 por 8, 32. Y al desarrollar eso sale menos 22. Como puedes observar, al operar filas, o también puede ser columnas, sale la misma determinante. Ahora vamos a ver la matriz de orden mayor a 3, como hallamos el determinante. Para hallar el determinante de una matriz de orden mayor a 3, se puede aplicar operaciones elementales, de tal manera que se obtenga la mayor cantidad de ceros en una fila o columna. Es decir, al sumar una cierta fila o columna o unas ciertas cantidades de veces otra fila o columna para luego desarrollar dicha matriz. Veamos un ejemplo. Hallar el determinante de la matriz A. Tenemos una matriz de orden 4 y 4. Lo que vamos a hacer es tratar de formar una matriz triangular superior o una matriz triangular inferior. Entonces lo que voy a hacer aquí a esta matriz A, voy a hacer que a la fila 3 le voy a agregar la fila 1. Entonces a los elementos de la fila 3 le voy a sumar los elementos de la fila 1. Y también a los elementos de la fila 4 le voy a restar 3 veces los elementos de la fila 1. Entonces a la fila 3 le voy a sumar la fila 1. Entonces sería menos 1 más 1, 0. 2 menos 2, 0. 2 menos 3, perdón, 2 más 3, 5. Y 3 menos 4, menos 1. Entonces ya tengo en la fila 3 nuevos elementos. También en la fila 4 le voy a restar 3 veces la fila 1. Entonces sería 3 menos 3, 0. 5 más 6, 1. En este caso menos 5 más 6, 1. Aquí sería 7 menos 9, menos 2. Y 9 menos 9 más 12, 3. Ahora, lo que voy a hacer aquí es a la fila 4 le voy a sumar la fila 2. Entonces, a los elementos de la fila 4 le sumo los elementos de la fila 2. Entonces tendría, sumando 0 más 0, obtengo 0. Por favor, acá en este valor de 3 debe ser 0. 1 menos 1, 0. Menos 2 más 2, 0. Y 3 menos 7, menos 4. Como puedes observar, tengo una matriz triangular superior, donde la diagonal principal son estos elementos y los elementos que están por debajo de esa diagonal principal son 0. Por lo tanto, como yo tengo una matriz triangular superior, vamos a ir al determinante, que es el producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces el determinante A va a ser igual a 1 por menos 1 por 5 por menos 4, obteniendo el valor de 20. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total, 8 ejercicios que se va a desarrollar y su respectiva tarea, la página 184, la número 10. Y lo que corresponde a la tarea para la casa, de la 184, la 1, la 2, la 3 y la 4. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, sean las matrices, me dan la matriz A y la matriz B, y me dice que se cumple que la suma de A más B, o sea, la suma de esas dos matrices, me sale la matriz identidad. Me piden hallar el determinante de 4 veces la matriz A menos 2 veces la matriz B. Para poder hallar el determinante necesito saber los valores de A, B y C de mis matrices A y B. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces yo tengo aquí que la suma de la matriz A más B es igual a la matriz identidad, donde la matriz identidad viene a ser 1, 0, 0 y 1. En este caso, una matriz de orden 2, o sea, es una matriz cuadrada de orden 2. ¿Por qué le he colocado de orden 2? Porque aquí observo que la matriz A y la matriz B son matrices cuadradas de orden 2. Ahora, si fueran matrices cuadradas de orden 3, acá mi matriz identidad haría una matriz de orden 3. Entonces, vamos a reemplazar. Yo tengo la matriz A que viene a estar formada por los elementos A, B, 0 y C. Todo esto se va a sumar con la matriz B. La matriz B, en este caso matriz cuadrada de orden 2, cuyos elementos va a ser 2B, B y C. Me dicen que la suma de estas dos matrices me va a dar la matriz identidad, que viene a ser 1, 0, 0 y 1. Entonces, eso viene a ser la suma de matrices. Ahora lo que voy a hacer es sumar ambas matrices. Recuerda que el orden en la posición de cada elemento en cada matriz se va a sumar. En este caso,
este elemento que pertenece a la fila 1, columna 1, se va a sumar con este elemento que también pertenece a la fila 1 y columna 1. Entonces sería A más 2, quedaría como A más 2. Luego el otro elemento sería B más B, 2B. Luego tengo C, 0 más B, eso va a ser B. Y C más C, eso va a ser 2 veces C. Entonces ya tengo la matriz suma de A más B. Y esto va a ser igual a la matriz de identidad, que es 1, 0, 0 y 1. Ahora, como estas dos matrices van a ser iguales, cada posición que ocupa el elemento, cada elemento van a ser iguales. Por ejemplo, A más 2 va a ser igual a 1. 2B va a ser igual a 0 y 2C va a ser igual a 1. Entonces lo que vamos a hacer es igualar. Entonces, en la posición, que en este caso le voy a colocar A, que viene a ser el elemento A, que es 1,1, que corresponde a fila 1, columna 1. Esos valores van a ser iguales, tanto en estas dos matrices. A más 2 va a ser igual a 1. Por lo tanto, A más 2 es igual a 1. En la posición del elemento, fila 1, columna 1. De aquí voy a hallar el valor de A. Tengo que A va a ser igual, 2 pasa a restar, sería 1 menos 2, menos 1. Ahora lo que voy a hacer es hallar el otro valor, que va a ser B, que corresponde en la posición fila 1, columna 2. Entonces sería A1, 2. Que vienen a ser los valores 2B y 0. Por lo tanto, eso van a ser iguales. O sea, 2B va a ser igual a 0. Y aquí voy a hallar el valor de B, que B va a ser igual a 0. Luego vamos a hallar el valor de C, que corresponde en la posición fila 2, columna 2. Entonces sería el elemento A2, 2. Que le corresponde 2C, y esto va a ser igual al valor de 1. Entonces C va a ser igual a 1 medio, porque 2 pasa a dividir y me quedaría 1 medio. Entonces yo tengo los valores de A, B y C. Ahora lo que vamos a hacer es leer el determinante. Entonces lo que hicimos acá, hallamos el determinante, que lo voy a representar de la siguiente forma: 4 veces A menos 2 veces B. Para eso primero vamos a hallar la diferencia del producto de 4 por la matriz A y 2 por la matriz B. Entonces yo voy a tener aquí que el determinante va a ser igual. Primero vamos a hacer el producto, que yo tengo 4 veces la matriz A, que viene a ser esta matriz, donde el valor de A va a ser 1, entonces vamos a reemplazar los valores. En vez de A voy a poner menos 1, B le corresponde 0. Luego 0 y C, entonces acá va a ser 0 y el valor de C, que es 1 medio. Luego esto le voy a restar 2 veces en la matriz B, que viene a ser 2B, en este caso 2 y B, y recuerda que B vale 0. Y luego sería B y C, entonces sería 0 y 1 medio. Entonces ya tengo, de acá yo tengo que hallar su respectiva matriz, su determinante de esta operación de matriz. Entonces vamos a desarrollar esto. Este valor de 4, que viene a ser un escalar, se va a multiplicar con cada elemento de la matriz. 4 por menos 1, menos 4. 4 por 0, 0. 4 por 0, 0. Y 4 por 1 medio, eso es igual a 2. Todo esto menos, este escalar 2 se va a multiplicar con la matriz. Entonces sería, ese 2 va a multiplicar con cada elemento. 2 por 2, 4. 2 por 0, 0. 2 por 0 es 0. Y 2 por 1 medio, eso es igual a 1. Por lo tanto, tengo diferencia de matrices. Voy a hallar la diferencia de matrices y después de esa diferencia hallo la determinante. Entonces, vamos a hacer la diferencia. Entonces, haciendo la diferencia de matrices tendría menos 4, menos 4. Eso es igual a menos 8. 0 menos 0, eso sigue siendo 0. 0 menos 0 va a ser 0. Y 2 menos 1, eso va a ser 1. Por lo tanto, ya tengo la matriz de 4 veces A menos 2 veces B. Esto recuerda que era la matriz 4 veces A menos 2 veces la matriz B. Ahora vamos a hallar el determinante. 4 veces A menos 2 veces B va a ser igual. Para hallar el determinante de una matriz cuadrada de orden 2, recuerda que este es de orden 2, multiplicábamos la diagonal principal por la diagonal secundaria. Entonces era menos 8 por 1, menos 8. Todo esto le resto los elementos de la diagonal secundaria. 0 por 0, 0. Y esto va a ser igual, menos 8 menos 0, eso es igual a menos 8.
Por lo tanto, ya tengo la determinante de esta operación de matrices. Eso va a ser igual a menos 8. Entonces, esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcula el determinante de dicha matriz. Entonces, vamos a hallar el determinante de esta matriz, que es de orden 3×3. En este caso, cuando tengo una matriz de orden 3, lo que vamos a aplicar es la regla de Sarrus. Entonces, vamos a aplicar la regla de Sarrus. Entonces, ¿qué me dice la regla de Sarrus? Eso se cumple cuando tengo una matriz de orden 3. En este caso, lo que voy a hacer es simplemente copiar todos los elementos de la matriz. Entonces, yo tendría aquí los elementos que lo voy a copiar, que vienen a ser menos 8, 5 y 4. Luego sería el elemento 0, 2 y 8. Luego tendría 0, 0 y 1. Una vez que he copiado los elementos de la matriz para hallar el determinante, lo que voy a hacer es repetir las columnas 1 y 2. En este caso, la primera columna lo vuelvo a copiar. Entonces, lo que voy a hacer aquí es volver a copiar los elementos. Entonces sería menos 8, luego sería 5 y luego sería 4. También se vuelve a copiar la segunda columna. Los elementos son 0, 2 y 8. Y los vuelvo a copiar 0, 2 y 8. Una vez que he copiado eso, lo que voy a hacer es multiplicar en forma diagonal. Entonces, los primeros números que voy a multiplicar serían menos 8, 2 y 1. Entonces, estos valores son los primeros que voy a multiplicar. Luego multiplicaría 0, 0 y 4. Y al final multiplicaría 0, 5 y 8. Entonces yo tendría que la matriz, que le voy a llamar matriz A, va a ser igual a la suma de los productos de esos elementos. En este caso sería menos 8 multiplicado por 2 y por 1. Luego más 0 por 0 por 4. 0 por 0 y por 4. Más 0 por 5 y por 8. 0 por 5 y por 8. Una vez que he hecho multiplicado eso, vamos a restar. En este caso, vamos a obtener el producto de la otra diagonal. En este caso, los elementos serían 0, 2 y 4. Entonces se multiplica 0 con 2 y 4. Luego voy a multiplicar menos 8, 0 y 8. Y luego voy a multiplicar 0 con 5 y 1. Entonces vamos a multiplicar eso. Entonces yo tendría 0 por 2 y por 4. 0 por 2 y por 4. Más menos 8 por 0 y por 8. Entonces sería menos 8 por 0 y por 8. Luego más 0 por 5 y por 1. Sería 0 por 5 y por 1. Una vez que ya tengo eso, vamos a operar. De toda esta operación, aplicando la regla de Sarrus, vamos a hallar el determinante para esta matriz de orden 3. Entonces, yo tendría que la matriz A, que le estamos llamando a esta matriz A, en este caso el determinante de la matriz A sería el producto de cada uno de ellos. Sería menos 8 por 2, menos 16 por 1, sería menos 16. Acá sería 0 por 0 por 4, sería 0, más 0 por 5 y por 8 sigue siendo 0. Todo esto menos 0 por 2 y por 4, eso sigue siendo 0, más menos 8 por 0 y por 8, eso es 0, más 0 por 5 por 1, eso es 0. Entonces, yo tendría que el determinante de la matriz A va a ser igual. Menos 16 más 0 sigue siendo menos 16. Y acá tengo 0 más 0 más 0 sigue siendo 0. Entonces, la determinante para esta matriz va a ser igual a menos 16. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcula el valor del determinante de A más el determinante de la matriz B. Y me dan que la matriz A es una matriz cuadrada de orden 2 y la matriz B es una matriz cuadrada de orden 3. Entonces, vamos a hallar sus determinantes de cada matriz y luego sumarlo. Entonces, vamos a hallar el determinante de la matriz A. Entonces, voy a decir aquí, hallamos el determinante de la matriz A. En este caso, el determinante de la matriz A va a ser igual al siguiente. En
este caso de mi matriz A, que es de orden 2, se va a multiplicar la diagonal principal y se va a restar la multiplicación de elementos de la diagonal secundaria. Entonces sería 4 por 2, 8, menos 3 por 2, 6. Y 8 menos 6, eso es igual a 2. Por lo tanto, la determinante de esta matriz va a ser igual a 2. Ahora lo que vamos a hallar es el determinante de la matriz B. Entonces acá vamos a decir, hallamos el determinante de la matriz B. En este caso, vamos a copiar la matriz B. Es una matriz cuadrada de orden 3, cuyos elementos son 2, 7 y 0, menos 5, 3 y 1, 4, 14 y 0. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hallar el determinante de esta matriz de orden 3. Tener presente algo. Vamos a usar o el método de Sarrus o el teorema de Laplace. En este caso, como ya hicimos el método de Sarrus, vamos a hacer ahora el teorema de Laplace. ¿En qué consiste esto? Solamente vamos a tomar una de las filas, cualquiera de las filas, y vamos a operar con respecto a los elementos de dicha fila. En este caso, vamos a trabajar con la fila 1. Entonces, trabajando con la fila 1, tenemos que tener presente la regla de signos. Entonces, yo voy a tener aquí que el determinante de la matriz B va a ser igual a 0. Va a ser igual a los siguientes valores. Comenzamos con el primer elemento de la fila 1, que es 2. Y en esta posición le corresponde el signo más. Entonces sería 2 positivo. Y esto se va a multiplicar por lo siguiente. Como este elemento 2 pertenece a la primera fila y pertenece a la primera columna, esos dos valores no se va a tomar. Simplemente me quedaría esto. Y sería el valor de 2 multiplicado por el determinante de la matriz de estos 4 elementos. Entonces sería 2 multiplicado por el determinante de estos 4 elementos. 3, 1, 14 y 0. Entonces sería acá 3, 1, 14 y 0. Luego, el siguiente valor, recuerda que acá es más. Recordemos que en la ley de signos, acá era más, menos, más. Ya trabajamos con más, ahora le toca menos. Entonces sería menos 7. Va a ser el menos 7 multiplicado por la determinada matriz. En este caso, este elemento le pertenece a la primera fila y a la segunda columna. Por lo tanto, los elementos que se van a descartar es la primera fila y la segunda columna. ¿Qué me quedan? Menos 5, 4, 1 y 0. Entonces, acá va a ser 7 multiplicado por la matriz de elementos menos 5, 4, 1 y 0. Luego le sigue el signo más. Y vamos a hacer el valor de 0, que pertenece a la primera fila y a la tercera columna. ¿Qué elementos me quedan? Me quedarían estos elementos. Está formado por menos 5, 4, 3 y 14. Entonces sería 0 por menos 5, 4, 3 y 14. Entonces, de aquí vamos a ir al determinante de la matriz B. Entonces, vamos a desarrollar eso. Tengo que la determinante de la matriz B va a ser igual a 2 multiplicado. Hallamos el determinante de esta matriz de orden 2. Tendría que ser 3 por 0, 0, menos 14 por 1, 14. Todo esto es menos 7, le llamamos la determinante de esta matriz. Menos 5 por 0, 0, menos 4 por 1, 4. Más. En este caso observamos que este determinante de esta matriz va a estar multiplicándose por 0. Por lo tanto, todo esto va a ser 0. Entonces yo tengo la matriz B que va a ser igual. 2 por menos 14 menos 28 y menos 7 por menos 4, eso sale más 28, porque 7 por 4, 28. Y observamos aquí que la matriz B va a ser igual. Que el determinante de la matriz B va a ser igual a 28 menos 28, eso es igual a 0. Por lo tanto, ya tengo el determinante de la matriz B. Nosotros nos piden hallar la suma de determinantes. La determinante de la matriz A más la determinante de la matriz B. Y esto va a ser igual. El determinante A es igual a 2. Más el determinante B, eso es igual a 0. Y 2 más 0, eso es igual a 2. Entonces, a nosotros nos pedían hallar la suma de determinantes y eso es igual a 2. Entonces, esa es la respuesta en el ejercicio número 3. Antes de terminar el ejercicio, vamos a recordar una pequeña nota.
Observemos en la matriz B. Vamos a copiarlo aquí. La matriz B de elementos 2, 7, 0, menos 5, 3 y 1, 4, 14, 0. Sabemos que el determinante de esta matriz B es 0. Ahora, si tú puedes observar, observa algo aquí. Si observas aquí, tenemos la fila 1 y la fila 3. ¿Qué observas en la fila 1 y en la fila 3? Observo que en la fila 3 es el doble que la fila 1. Entonces yo observo aquí que la fila 3 es igual a 2 veces los elementos de la fila 1. Por ejemplo, 2 por 2, 4. 7 por 2, 14. Y 0 por 2, 0. Como puedes observar, la fila 3 es el doble que la fila 1. Por lo tanto, la fila 3 es proporcional a la fila 1. Cuando sucede esto por propiedad, cuando sucede esto, que los elementos de una fila es proporcional a los elementos de otra fila, el determinante de dicha matriz siempre va a ser 0. En este caso, la fila 3 es el doble de la fila 1. O sea, los elementos de la fila 3 vienen a ser el doble de los elementos de la fila 1. Cuando sucede eso, o sea, si son proporcionales, la determinante de dicha matriz es igual a 0. Y nosotros al desarrollarlo, obtuvimos que la determinante es igual a 0. Entonces, tener presente aquí las propiedades para los determinantes, para evitar hacer toda esta operación cuando tenemos esta forma en la matriz. Ejercicio número 4. Me dice, sea la matriz A, en este caso una matriz cuadrada de orden 3, me piden hallar el menor complementario de la posición 1,1, el menor complementario de la posición 2,2 y el menor complementario de la posición 3 más 3. Entonces me pide hallar la suma de esos menor complementario de un elemento de la matriz A. Entonces, vamos a desarrollar eso. Primero vamos a hallar el menor complementario en la posición 1,1. En este caso, hallamos el menor complementario en la posición 1 y 1. En este caso, la posición 1 y 1 me indica primera fila, primera columna. ¿Cuál viene a ser ese elemento? En este caso lo vamos a dibujar de nuevo la matriz. Entonces yo tengo la matriz que viene a ser A, está formado por 1, 4 menos 1, 3, 0 y 8, 2 menos 5 y 6. Eso viene a ser mi matriz A. Ubicamos la posición de 1,1. En este caso, fila 1, acá está la fila 1, columna 1. Y la columna viene a ser este de aquí. La interrupción entre la fila 1 y columna 1 viene a ser este elemento. Por lo tanto, con este elemento es lo que se va a trabajar. Ahora, al tener este elemento, quiere decir que los elementos que pertenecen a la columna 1 y los elementos que pertenecen a la fila 1 se van a descartar. Entonces, lo que me queda son estos 4 elementos. Por lo tanto, yo voy a hallar el determinante de estos 4. Entonces, yo tendría que el menor complementario de 1,1, o sea, en la posición 1,1 va a ser igual a la matriz, o al determinante de la matriz, 0, menos 5, 8 y 6. Entonces, vamos a hallar el menor complementario en esa posición. Entonces, eso va a ser igual. Hallando el determinante de esta matriz cuadrada sería 0 por 6, 0, menos 5 por 8, eso es menos 40. Y menos 40, eso es igual a 40 positivo. Entonces ya tengo el menor complementario de la posición 1 y 1. Vamos a hallar los siguientes. Hallamos el menor complementario en la posición 2 y 2. Para eso vamos a escribir de nuevo nuestra matriz. La matriz A va a ser igual. Los elementos 1, 4 menos 1. Luego 3, 0 y 8. Y al final 2 menos 5 y 6. Entonces ya tenemos nuestra matriz A. Vamos a hallar el menor complementario en la posición 2 y 2. En este caso ubicamos cuál es. Esto me indica fila 2,
columna 2. Entonces la fila 2 sería primera, segunda fila, fila 2, y la segunda columna, primera, segunda columna. Entonces esto viene a ser la segunda columna. Columna 2, acá era columna 1. Entonces hallamos el menor complementario. La intercepción de eso, ¿cuál es? Como estoy trabajando con la fila 2 y la columna 2, la intercepción vendría a ser este de aquí. Este es el elemento que está en la fila 2 y columna 2. Por lo tanto, se va a descartar todos estos elementos que están aquí. Todos los elementos de la fila 2 con los elementos de la fila 1. ¿Qué me quedaría? Estos elementos. Y voy a hallar el determinante de estos elementos que me quedan, que vendría a ser 1 menos 1, 2 y 6. Y esto va a ser igual. Vamos a hallar el determinante de ese menor complementario. 1 por 6 menos 2 por 1 menos 2. Menos por menos más, y 6 más 2, eso es igual a 8. Entonces yo tengo el menor complementario de la posición 2 y 2. Ahora vamos a hallar el menor complementario. El menor complementario en la posición 3, 3. Vamos a escribir de nuevo la matriz. Tengo la matriz A que va a ser igual. De elementos 1, 4 menos 1, 3, 0 y 8, y 2 menos 5, 6. Entonces vamos a hallar el menor complementario en la posición 3 y 3. Quiere decir, el primero me indica la tercera fila. La fila 3, que le corresponde a él, esto viene a ser la fila 3, y la columna 3. Primera, segunda, tercera columna. Entonces esto viene a ser la columna 3. Entonces los elementos que se va a tomar van a ser estos. Entonces estos elementos no se les va a considerar en la operación. Me quedaría estos 4 elementos. Entonces vamos a hallar el determinante de esos 4 elementos. Por lo tanto, el menor complementario en la posición 3, 3 va a ser igual al determinante de estos 4 elementos, que viene a ser 1, 4, 3 y 0. El determinante de esos 4 elementos va a ser igual 1 por 0, 0, menos 3 por 4, 12. Sería 0 menos 12, eso es igual a menos 12. Entonces yo tengo el menor complementario de cada uno de ellos. Ahora lo que voy a hacer es sumar. Entonces nos piden hallar la suma de los menores complementarios. Entonces vamos a reemplazar. Tenemos que el menor complementario en la posición 1 y 1, eso es igual a 40. Más el menor complementario en la posición 2 y 2, eso es igual a 8. Más el menor complementario en la posición 3 y 3, eso es igual a menos 12. Entonces vamos a hallar la suma de esos valores. Entonces yo tendría aquí lo siguiente. 8 menos 12 menos 4. Y 40 menos 4, eso es igual a 36. Entonces la suma de los menores complementarios en cada una de esas posiciones, eso va a ser igual a 36. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, si el determinante de la matriz cuadrada de orden 2, A, B, C y D es igual a 2, me piden calcular el valor de este determinante de orden 2 más 2 veces el determinante de orden 2. O sea, me pide hallar la suma de estos dos determinantes. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces yo a partir de aquí, de estos valores que voy a obtener en este determinante, vamos a hallar la expresión. Entonces yo tengo aquí que el determinante de elementos A, B, C y D va a ser igual a 2. Desarrollemos el determinante. Para llegar al determinante se multiplican las diagonales, o sea, los elementos de las diagonales. En este caso A por D menos C por B o B por C. Y esto es igual a 2. Tengamos esto presente. Ahora, vamos a hallar el valor de E. Hallamos E. Vamos a hallar la expresión E. Yo tengo que la expresión E viene a ser el determinante, en este caso de una matriz cuadrada de orden 2, de elementos 2 más A y B. Y aquí 2 más C y aquí D. Todo esto más 2 veces el determinante de elementos 1D, 1 y B. Lo que vamos a hacer aquí es operar. Primero vamos a operar
el determinante de esta matriz. Entonces yo tendría que la expresión E va a ser igual. Recuerda, los elementos de la diagonal principal, 2A por D. 2 más A multiplicado por B, menos el producto de 2C por B. Entonces sería B por 2 más C. Todo esto más 2 veces, acá vamos a ir al determinante de esta matriz, sería 1 por B, eso va a ser B, menos 1 por D, eso va a ser D. Entonces vamos a desarrollar eso y reducirlo. Entonces, yo tengo que la expresión E va a ser igual. El valor de D voy a multiplicar con cada elemento, sería 2 por D, 2D, más A por D, menos 2 por B sería 2B, menos B por C, BC. Todo esto más, igual aquí vamos a operar 2 por B, 2B, menos 2 por D, 2D. Ahora, ¿qué podemos observar aquí? Acá tengo 2D menos 2D, eso va a ser 0. Acá también tengo 2B menos 2B, eso también va a ser 0. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? La expresión E me va a quedar AD menos BC. Pero tú puedes observar que AD menos BC lo tengo aquí, eso es igual a 2. Entonces, yo ya tengo el valor de eso. Por lo tanto, la expresión E va a ser igual a AD menos BC, eso es igual a 2. Por lo tanto, la expresión E va a ser igual a 2. Entonces, a mí me pedían hallar la expresión E en la número 5, entonces eso vale 2. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me piden calcular el determinante de esta matriz. Entonces, vamos a desarrollar esto. Observamos que esta matriz es una matriz cuadrada de orden 5, porque tenemos 5 columnas, 5 filas. Para poder hallar el determinante de dicha matriz, lo que vamos a tratar de hacer es operaciones entre filas y columnas. En este caso, con esas operaciones vamos a tratar de formar la mayor cantidad de ceros y así obtener una matriz triangular superior o una matriz triangular inferior. Entonces, vamos a ver con qué vamos a trabajar, si trabajamos con columnas o trabajamos con filas. Entonces, observamos aquí. Yo observo en la columna 1 y en la columna 2, observo que hay elementos que son iguales. De la misma forma, observo en la columna 2 y en la columna 3, hay elementos que también son iguales. De la misma forma, columna 3 y 4, veo elementos que son iguales. Como veo que hay elementos iguales en columnas, lo que vamos a trabajar aquí son con las columnas. Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a hacer una operación para esta columna. Para obtener los elementos de esta columna, voy a hacer una operación en la columna 1 menos la columna 2. O sea, voy a hacer una resta entre los elementos de la columna 1 y la columna 2 y voy a obtener los elementos de un nuevo determinante, los nuevos elementos. De la misma forma, para obtener los elementos en una segunda columna, lo que voy a hacer aquí es una operación entre la columna 2 menos la columna 3. Entonces, comencemos con eso primero. Vamos al desarrollo. Entonces, vamos a obtener los primeros elementos de mi matriz, que corresponde a la primera columna. Recuerda que vamos a hacer operaciones entre columnas. Entonces, para obtener estos nuevos elementos, lo que voy a hacer aquí es a la columna 1 restarle la columna 2. Entonces, tenemos de columna 1 le resto la columna 2, sería 8 menos 7, eso va a ser igual a 1. Siguiente elemento. Columna 1 le resto columna 2, 11 menos 11, 0. Columna 1 le resto columna 2, 12 menos 12 también es 0. Columna 1 le resto columna 2, 11 menos 11 también es 0. Y 8 menos 8, recuerda que estoy restando columna 1 menos columna 2, 8 menos 8, eso es igual a 0. Ya tengo los elementos de la columna 1. Vamos con los elementos de la columna 2, que para obtener esos elementos de esa columna 2, o sea que voy a colocar aquí, tengo que restar a la columna 2, le resto los elementos de la columna 3. Entonces sería 7 menos 6, eso es igual a 1, y ese sería el primer elemento de la columna 1. Luego tengo 11 menos 9, recuerda que estoy restando los elementos de la columna 2 menos los elementos de la columna 3. Sería 11 menos 9, eso es igual a 2.
12 menos 12, ese es igual a 0. Y 11 menos 11 también es igual a 0. Y 8 menos 8 también es igual a 0. Lo que vamos a hacer aquí es obtener los elementos de la columna 3. Y para obtener eso, lo que voy a hacer es, como acá tengo elementos que son el mismo valor, lo que voy a hacer es restar. Entonces aquí lo que voy a hacer, restar a la columna 3, le voy a restar los elementos de la columna 4. Entonces, al restar tendría lo siguiente. Recuerda que a los elementos de la columna 3 le voy a restar los elementos de la columna 4. Sería 6 menos 5 sería igual a 1. Luego, 9 menos 7, ese es igual a 2. 12 menos 9, ese es igual a 3. 11 menos 11, ese es igual a 0. Y 8 menos 8, ese es igual a 0. Vamos a colocar los elementos de la columna 4. Como puedes observar aquí, hay una igualdad entre estos dos elementos, tanto de la columna 4 como de la columna 5. Por lo tanto, también voy a hacer una operación aquí. Lo que voy a hacer aquí es restar la columna 4, o los elementos de la columna 4, menos los elementos de la columna 5. Y al hacer la resta obtendría lo siguiente. 5 le quito 4, me queda 1. A 7 le quito 5, le queda 2. A 9 le quito 6, le queda 3. A 11 le quito 3, a 11 le quito 7, me queda 4. Y 8 le resto 8, me queda 0. Entonces yo ya tengo los elementos de la columna 1, de la columna 2, de la 3 y la 4. En este caso la columna 5 lo voy a mantener, entonces copio los mismos elementos. Entonces yo tendría acá 4, acá tendría 5, acá tendría 6, acá tendría 7 y acá sería 8. Estos serían los nuevos elementos de la matriz. Como puedes observar, hemos obtenido una matriz triangular superior, donde tenemos la diagonal principal y los elementos que están debajo de esa diagonal principal son 0. Por lo tanto, esto viene a ser una matriz triangular superior. Entonces, como yo tengo ya una matriz triangular superior, yo ya puedo hallar el determinante de dicha matriz. Por lo tanto, el determinante de esa matriz va a ser lo siguiente. Entonces, voy a colocar el determinante, va a ser igual. Cuando yo tengo una matriz triangular superior o una matriz triangular inferior, lo que voy a hacer es multiplicar los elementos de su diagonal principal y así obtengo el determinante de dicha matriz. Por lo tanto, como yo tengo una matriz triangular superior, recuerda que una matriz triangular superior de la diagonal principal, los elementos que están debajo de esa diagonal principal son 0. Por lo tanto, matriz triangular superior. Entonces, hallamos el determinante, el producto de los elementos de la diagonal principal. ¿Cuáles son? Sería 1 multiplicado por 2 y por 3, multiplicado por 4 y por 8. Entonces, yo tengo el determinante de esta matriz. Sería 1 por 2, por 3, por 4 y por 8. 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24 y 24 por 8, 190. Por lo tanto, ya tengo el determinante de dicha matriz. Recuerda que para poder hallar una matriz de un orden mayor a 3, lo que tengo que hacer es operaciones con filas o columnas para poder obtener la mayor cantidad de ceros y tratar de formar una matriz triangular, sea superior o inferior. Una vez que tengo esa matriz triangular superior o inferior, voy a hallar su determinante, que viene a ser el producto de los elementos de su diagonal principal. Al multiplicar los elementos de la diagonal principal, obtengo el determinante de dicha matriz. Por lo tanto, el determinante de esta matriz, al hacer operaciones con las columnas, va a ser igual a 192. Eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, resuelve y me dan el determinante de una matriz de orden 3 y me dicen que es igual a 0. Entonces vamos a desarrollar eso. Lo que vamos a hacer aquí es hallar el determinante para una matriz de orden 3 y luego igualar a 0 para poder hallar el valor de x. Entonces, en este caso podemos aplicar los métodos. El método de Sarrus o el teorema de Laplace. En este caso vamos a usar el teorema de Laplace. Entonces, el teorema de Laplace. Entonces, usando el teorema de Laplace,
tenemos. En este caso vamos a tener el determinante que viene a ser menos 1, 3 y 1, x, 4 y x, menos 2, 1 y 0. El determinante de esta matriz vamos a desarrollarlo por el teorema de Plaza. En este caso necesitamos ubicar una fila. ¿Con qué fila vamos a trabajar? Lo recomendable siempre es la primera fila. Comenzamos con la primera fila. Entonces el determinante sería lo siguiente. Como vamos a comenzar con la primera fila, vamos a tomar el primer elemento de la primera fila, que viene a ser menos 1. Por lo tanto, vamos a colocar el valor de menos 1. Ahora, tener presente también los signos. En la primera fila, a este elemento le corresponde más, aquí le corresponde menos y aquí le corresponde más. Entonces sería más menos 1. En otras palabras, va a ser menos 1. Al tener este elemento, no se va a considerar la fila y tampoco a la columna a cual pertenece. Me quedaría estos 4 valores. Entonces voy a hallar el determinante de estos 4 valores. Sería menos 1 por el determinante 4x, 1 y 0. Luego sigue el valor de menos, el segundo elemento de la primera fila, que viene a ser 3. Eso se va a multiplicar por el determinante. Aquí vamos a ver qué elementos trabajamos. 3 pertenece a la primera fila. Recuerda que no vamos a usar los elementos de la primera fila. Y pertenece a la segunda columna. ¿Qué elementos me quedan? X menos 2, X, 0. Entonces vamos a ir al determinante de X menos 2 y X, 0. Luego le voy a agregar más el tercer elemento de la primera fila, que viene a ser 1. Y eso se va a multiplicar por el determinante siguiente. 1 pertenece a la primera fila y también pertenece a la tercera columna. Entonces me quedarían estos elementos. Entonces voy a hallar el determinante de estos elementos, que viene a ser x4, menos 2 y 1. Entonces, esto viene a ser el determinante de esta matriz de orden 3. Y esto me dicen que es igual a 0. Entonces vamos a desarrollar estos para hallar el valor de x. Entonces aquí tendría menos 1 que va a multiplicarse. Hallamos el determinante de esta matriz de orden 2. 4 por 0, 0, menos 1 por x, x. Todo esto menos 3 y acá vamos a hallar el determinante de esta matriz. X por 0, 0, menos 2 por x, menos 2x. Tener presente que acá se restaba. Como tengo menos, acá va a ser más. Todo esto más 1 por el determinante de esta matriz sería x por 1, x. Y acá va a ser menos 2 por 4, menos 8. Como hay un menos, sería más 8. Y esto va a ser igual a 0. Entonces lo que voy a hacer es continuar aquí. Entonces, ¿yo qué tendría aquí? Vamos a continuar aquí. Menos 1 por menos x, x positivo. Menos 3 por 2x, menos 6x. 1 por x más 8 me queda más x más 8. Y esto es igual a 0. Entonces de aquí vamos a hallar el valor de x. X más x, 2x, menos 6x, menos 4x, más 8 e igual a 0. 8 pasa al otro lado, tendría menos 4x igual a, positivo pasa como negativo. Menos 4 pasa a dividir y yo tendría que x va a ser igual a 2, porque menos 8 entre menos 4, eso es igual a 2. Entonces en el ejercicio número 7 me pedían hallar el valor de x, entonces ya tengo el valor de x. X va a ser igual a 2. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Me dice, si la matriz A multiplicada por la transpuesta de la matriz A me da esta matriz de orden 2, me pide ya el determinante de la matriz A, donde me dicen que el determinante de la matriz A es menor a 0. Entonces vamos a desarrollar eso. Nosotros tenemos que si yo tengo una matriz A multiplicada por su transpuesta, esto me va a dar la matriz 5, menos 7, 3 y 3, o sea, una matriz de orden 2. Lo que vamos a hacer aquí es, como piden hallar la matriz A, vamos a hallar el determinante de este producto. Entonces yo tendría aquí el determinante del producto de la matriz A por su transpuesta de dicha matriz. Esto va a ser igual. Vamos a hallar el determinante de esta matriz. Hallando el determinante sería el producto de los elementos de la diagonal principal. 5 por 3, 15, menos 3 por menos 7, menos 21. Yo voy a tener aquí que el determinante de la matriz A por la transpuesta de la matriz A va a ser igual.
Menos por menos más. Y 15 más 21, eso es igual a 36. Recuerda que acá yo tengo que hallar la matriz A. Vamos a recordar una propiedad. Recordando. Hay una propiedad donde me dice que si yo tengo el determinante del producto de dos matrices, eso va a ser igual al determinante de cada matriz. Entonces, si yo tengo el determinante del producto de matrices, eso va a ser igual al producto de los determinantes de cada matriz. Eso es lo que voy a aplicar aquí. ¿Qué más voy a aplicar? Yo tengo que saber que el determinante de una matriz A va a ser igual al determinante de la transpuesta de dicha matriz. Entonces, el determinante de una matriz A siempre va a ser igual al determinante de la transpuesta de dicha matriz. O sea, esos dos determinantes son iguales. Eso es lo que vamos a aplicar acá. Entonces yo tengo aquí que el determinante del producto de la matriz A por su transpuesta de la matriz A me dicen que es igual a 36. Por propiedad, yo voy a tener que el determinante de ese producto se puede separar en el producto de dos determinantes. Determinante de A por el determinante de la transpuesta de A. Y eso va a ser igual a 36. ¿Qué más tengo? Yo sé que el determinante de la matriz A es igual al determinante de la transpuesta de la matriz A. Por lo tanto, esto viene a ser el determinante de la matriz A. O sea, el determinante de la transpuesta de la matriz A va a ser igual al determinante de la matriz A. Entonces, yo tendría aquí el determinante de la matriz A multiplicado por el determinante de la matriz. Recuerda que el determinante de la transpuesta de la matriz A es el determinante de la matriz A. Y esto va a ser igual a 36. Ahora vamos a multiplicar ambos determinantes. Recuerda que son valores numéricos. Entonces, al multiplicar dos determinantes que tienen el mismo valor, eso va a ser igual al determinante de la matriz A elevado al cuadrado. Y eso va a ser igual a 36. Sacando raíz cuadrada para eliminar la potencia de 2, yo tengo que el determinante de la matriz A va a ser igual. Al sacar raíz cuadrada de 36, me va a quedar dos valores. Más menos 6. En este caso sería más menos raíz cuadrada de 36. Y eso va a ser igual a 6. Tener presente que para sacar raíz cuadrada de un valor numérico me salen dos valores. Uno positivo, uno negativo. En otras palabras, la matriz A o puede ser positivo o puede ser negativo. Pero a mí me dan un dato. El determinante es menor a 0. Entonces yo tengo aquí dos valores. Que el determinante A puede ser igual a menos 6 o que el determinante de A va a ser igual a 6. Como me dicen acá el dato que el determinante es menor a 0, el valor que va a tomar el determinante de A va a ser igual a menos 6. Por lo tanto, yo tengo que el determinante de A va a ser igual a menos 6. A mí me pedían ayer el determinante de la matriz A en la número 8. Entonces, eso es igual a menos 6. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 8.